Bueno, capítulo 4. El día de hoy no hay invitados, pero igual vamos a hacer el capítulo porque está programado. Todo el mundo lo puede ver offline cuando se cargue en YouTube. Conectividad a la instancia de base de datos Oracle. Bueno, ya vimos elementos clave de lo que es un servidor de base de datos Oracle, un database server, la instancia, la base de datos como corazón del producto o corazón o esencia de lo que es database server, o sea, los archivos donde se guardan los datos. Entonces, la instancia, que es el manejador que permite el acceso, y la forma de poner a disposición esto para dar servicios, o sea, encender y apagar. Entonces, hoy toca ver cómo poder dar ese servicio al exterior de un servidor de base de datos, o sea, otros servidores, otros clientes, mediante la conectividad. Y digo la conectividad a la instancia de la base de datos porque uno no se conecta a la base de datos, se conecta a la instancia de la base de datos. La instancia es la que permite el acceso a los datos mediante los procesos y la SGA, etc. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver, tomamos la pluma y color de la pluma negro. Listo. Entonces siempre el resumen de lo que ya vimos. Ya vimos la base de datos, que es los archivos que guardan los datos, la instancia, que es el manejador que permite el acceso a los archivos, los procesos que se levantan para cada conexión que se crean en cada sesión, ¿sí? Y pues el database server como tal. Entonces, hoy lo que vamos a ver es esta sección de aquí, para saber cómo es que se da la conectividad y los elementos involucrados en la conectividad. Bueno, esto es un ejemplo clásico de la conectividad al servidor de base de datos, ¿sí? Un cliente, ¿sí? Un usuario, una aplicación, un móvil, etcétera, se conecta a un mid-tier, lo que hoy en día es un modelo de 3 capas, un mid-tier o posiblemente esta PC esté aquí y no sea un mid-tier, sino que es un modelo de 2 capas, un cliente servidor, y este se conecta al database server. Entonces, vamos a ver aquí para ver el tiempo. No se puede ver el tiempo. Bueno, entonces, para la conectividad a la instancia de base de datos, y ahí lo dice claramente, conectividad a la instancia de base de datos, cuando un usuario, en cualquier, usando cualquier herramienta de software para conectarse, a la base de datos, cuando él hace el comando de conexión, ¿sí? Ya sea que sea un comando escrito o que sea un botón que ejecute la conexión, ¿sí? La conexión es el evento de conectarse, ¿sí? Se levanta un user process del lado del cliente y se levanta un server process. Eso ya lo habíamos explicado. En la sesión, en la base de datos, perdón, en la instancia, se genera una sesión que puede monitorearse con las W, la W session, la W process, ¿sí? Entonces, como les decía, la conexión es el efecto de ejecutar el comando de conexión o el botón de conexión, ¿sí? Y es este evento de aquí, se levantan los dos procesos. Y la sesión, ¿sí? Es el canal que ya queda establecido
entre la pieza de software cliente que se conectó desde la PC o el servidor intermedio, ¿sí? Hacia el database server. Eso es la sesión. El canal establecido mediante el cual van a transferirse los datos solicitados o los cambios de los datos solicitados, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un select. El select tiene este sentido, ¿sí? Y los datos devueltos van a tener este sentido. Entonces, en esencia, cuando vemos esta representación de línea punteada, esto es la sesión, esta es la conexión. La conexión viene hacia un proceso de servidor que está escuchando, ¿sí? Escuchando una llamada en particular que es la invocación a una conexión, ¿sí? Es ejecutada por el user process que está en la capa cliente y él establece un server process que es el que se conecta a la base de datos, el que establece la sesión, ¿sí? Vemos lo punteado porque lo punteado significa que una vez la conexión se ejecuta, esa parte desaparece y ya queda la sesión permanentemente, ¿sí? Entonces aquí explica que el database server, el Oracle Database crea un server process que es el que maneja y es el que realmente está conectado a la instancia, ¿sí? Y el user process que es el que está en la capa de aplicación o la herramienta que se conecta a la base de datos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo me conecto a la base de datos desde el propio servidor de base de datos? Ambos procesos van a estar en la misma máquina. Sí, eso es válido, sí, es cierto, es válido. Sí, entonces, bueno, en este capítulo la esencia de lo que vamos a ver es configurar el ambiente de network de Oracle. Esto lo que se conoce es como servicios de Oracle Net, ¿sí? O servicios de red de Oracle, ¿sí? De conectividad de Oracle. Bueno, las aplicaciones en esencia ocupan la capa de conectividad de Oracle. La capa de conectividad de Oracle va o se puede instalar o configurar tanto en el cliente o en el mid-tier y es mandatorio que vaya en el servidor de base de datos, ¿sí? En el servidor de base de datos es mandatorio que vaya lo más completo posible y en el cliente o mid-tier pueden ser diferentes formas de conexión, diferentes modelos de conexión, ¿sí? Lo cual implica diferentes archivos de configuración. Pero todo esto viaja por TCP/IP, ¿sí? Viaja por TCP/IP, por IPv4 usualmente. Entonces el listener, que es un proceso, ¿sí? Un proceso antenita que está ahí capturando ciertas llamadas que se hacen en la red. Y pues él entiende las que le interesan, que son peticiones de conexión hacia la base de datos. Entonces las encamina a la base de datos que él sabe dónde está ubicada. ¿Sí? Esto mediante archivos de configuración de Oracle. Bueno, el listener de Oracle. El listener de OracleNet, sí, es un proceso. Esto yo lo hago como que fuera una antena de red celular, sí, que está ahí capturando cierto tráfico o escuchando cierto tráfico, pendiente de cierto tráfico, y cuando le llegan peticiones de conectividad de Oracle, él las entiende y las encarrila, ¿sí? Aquí alguien en una PC y dice, quiero conectarme a tal base de datos que está en tal lugar, y pues él le encarrila, ¿sí? Entonces, la relación aquí es de uno a muchos. Un listener puede manejar múltiples bases de datos, ¿sí? O puede permitir la conexión a múltiples instancias de base de datos, ¿sí? Archivos típicos de configuración que se ocupan en una configuración natural de OracleNet para permitir el tráfico de base de datos o conexión a base de datos son el listener y el SQLNet, ¿sí? En cuanto a listener.
Para las conexiones, para establecer el establecimiento de conexiones hacia una base de datos o una instancia de base de datos Oracle, ¿sí? Se requiere en el cliente o en el mid-tier, ¿sí? Que haya Oracle, cliente de Oracle. Entonces, ¿qué valores o qué propiedades se tienen que configurar para o saber para la conectividad hacia un servidor de base de datos Oracle? ¿Sí? El host donde está corriendo, el host o IP, ¿sí? No es mandatorio saber el host o tenerlo por DNS o por etc host, no, la IP, ¿sí? El puerto, ¿sí? Porque no podemos conectarnos al puerto 22 porque el puerto 22 es el del SSH, no tenemos que saber el puerto del protocolo Oracle que se está oyendo. El protocolo, sí, tenemos que saber si el protocolo es TCP o TCP seguro. TCP o TCP seguro. Eso es muy importante porque así probablemente haya que hacer configuraciones del lado de los clientes. El nombre del servicio que está apuntando hacia la base de datos que nos queremos conectar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se establece una conexión? El cliente, el usuario, desde su PC, para ser cliente de servidor o mediante el MITIR, hace una solicitud de conexión, ¿sí? Entonces llega una conexión entrante hacia el listener y pues el listener sabe a qué base de datos redireccionar el proceso de conexión, ¿sí? De conexión. Una vez esto se da, se establece la sesión, como decíamos, y el tráfico que iba intermitente aquí punteado, pues desaparece porque ya no es necesario, ¿sí? Ellos solo están involucrados en la conexión. Después lo que ya se queda es ah, la sesión de usuario, sí. Entonces ya el proceso de usuario que está en el software de conexión, software que sea ocupado para conexión, software, llámese Enterprise Manager, SQL Plus, SQL Developer, etcétera. Ya se queda encargado de la sesión de usuario, ¿sí? Entonces, del lado del servidor se levanta un server process, ¿sí? Que tiene una sección de PGA. Esta sección de PGA tiene información de la sesión. Las herramientas que se pueden ocupar para la configuración de los archivos, para manejar y configurar el Oracle Network, ¿sí? Son pues el Enterprise Manager, el Net Manager, el NetMGR, el Network Configuration Assistant, pues, Command Line, usando VI, Notepad, etcétera, cualquier herramienta de texto, porque los archivos de configuración de red, a diferencia de los archivos de parámetros que pueden ser texto binario, estos solo son texto. ¿Sí? Entonces, sencillamente, bueno, se configuran los archivos y luego el listener se puede controlar. Vamos a verlo. ¿Sí? Vamos a conectar. ¿Sí? Ahí está. Veamos. Listener status. Listener control es el utilitario principal para controlar el listener. Y bueno, podemos consultar si está encendido, apagarlo. Si ya está apagado, no lo puedo apagar. Encenderlo. Si está encendido, no lo puedo encender. Status. ¿Sí? Ahorita dice que el listener no tiene ningún servicio para soportar, pero si esperamos, creo que unos 15 segundos, más, deberíamos ver, si recogemos al principio, podemos ver que había una base de datos registrada, ¿sí? Entonces, pues, no se registra, vamos a ver. No se registra, vamos a ver por qué no se registra.
Ya se registró. Tardó más de lo que había esperado, pero ya se registró dinámicamente en el listener. Significa que el listener, este listener ya significa, este listener, veamos las propiedades que dijimos que necesitábamos. Necesitábamos un host, un puerto, protocolo y el servicio. Veamos. Para ya poder hacer uso de este listener, yo necesito el host, protocolo, puerto y el servicio. O sea que este listener que está en este host, escuchando por protocolo TCP, en el puerto 1521, sabe que tiene una base de datos registrada, una instancia de base de datos y puede darle servicio, o sea que puede permitir conexiones desde aquí hasta aquí sabiendo esos valores. El que sepa esos valores se puede conectar. Claro, tener el host, el puerto, el servicio, el protocolo no me permite conectarme si no tengo un solo paso. Sí. Comando que ya vimos, status start del listener. También se puede controlar el listener con Server Control si tuviéramos un Oracle Restart o ambiente de infraestructura. ¿Sí? Vamos a medio capítulo. Hacemos una pausa. Bueno, entonces, ok, los métodos de nombrado son las formas en las que yo me puedo conectar a la base de datos o bueno, el método en el que yo puedo referirme a la instancia de base de datos que me quiero conectar. Perdón. Entonces, cada método va de lo simple a lo complejo hacia abajo. En lo particular, solo he ocupado dos, ¿sí? Nunca he ocupado el 3, nunca he ocupado el 4, pero vamos a explicar, ¿sí? Los métodos podemos verlos reflejados en la mayoría de tecnologías de desarrollo o de aplicaciones, de aplicaciones para conexión, siendo el más usual el local naming, ¿sí? Ese es el más usual. Easy Connect es muy referido a las conexiones Java, muy parecido a las conexiones Java. Directory naming es mediante un directorio, ¿sí? Y bueno, external naming es totalmente usando un método no Oracle, ¿sí? Estos, la mayoría requieren archivos de configuración del lado del cliente, ¿sí? Ya dijimos que del lado del servidor, obviamente, es necesario archivos de configuración para conectividad. Del lado del cliente va a ser necesario dependiendo del método de nombrado. Veamos. Entonces, los métodos de nombrado son 4. El Easy Connect Naming es un método nombrado en el cual, como dice ahí, Easy es la forma más sencilla de conectarse a una base de datos y no requiere archivos de configuración, ¿sí? Entonces, viene habilitada por default, no requiere archivo de configuración en el cliente, ¿sí? Solo soporta TCP/IP por su simpleza, no soporta SSL, no se soporta TCP/S, porque como no hay archivo de configuración, no puedo decir de dónde guardo el wallet o la configuración requerida para el SSL. No soporta formas avanzadas de conectividad, no soporta. Entonces, pues esto es porque no hay archivos de configuración. Vamos a probar.
Sí, una forma, vamos a ver, aquí hay... vamos a ver. Sería la de B, el host sería host. La sintaxis es usuario, password, host, puerto, servicio. ¿Sí? Veamos esta pleca, este slash, ¿sí? Pleca en mi país o slash. Eso significa servicio. Si fuera dos puntos en esta sintaxis es sí, ¿sí? Si es slash, muy parecida a la conectividad en Java, ya la vamos a ver. Y hay que hacer la diferencia de cuando se usan dos puntos y slash, que una es con seed y una es con servicio. Entonces, Easy Connect funciona para cluster tanto como para single instance, pero obviamente si yo me quiero conectar a una instancia de base de datos en particular y que el balanceo lo haga el servidor de base de datos, yo debo decirle service. Y seed, pues ya sabemos que las instancias tienen un correlativo numérico ordinal, 1, 2, 3, 4 en adelante, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a ver aquí. Sería el host, que el host es Linux 7. Linux 7, 2.1521/demo. Está conectado. ¿Y si conecta? ¿Sí? Si yo aquí pusiera 1522, me dice que no hay listen, claro, no hay listen en el 1522. Si yo pusiera 1521 pero pusiera demos, me dice que ese servicio no se conoce. Ok, es correcto. Si yo pusiera todo bien, pero pongo mal el password, diría usuario o password inválido. Ok, entonces veamos. Veamos la analogía de Oracle Fin conexión string Java con Java, ¿sí? Veamos con Java. Vamos a ver la sintaxis, a ver si la podemos ver. ¿Sí? Miren nomás que es de lo más parecida a Easy Connect. Entonces significa que yo puedo tener conectividad, conectividad Java sin archivos de configuración. No necesito SQLNet, no necesito tncnames, .hora, archivos de configuración del lado del cliente, para conectarme a una base de datos usando algún herramienta o software vía Java, porque es basado en EasyConnect. No significa que no pueda ocupar tncnames en una cadena de conexión Java. Sí se puede, ¿sí? Pero entonces la idea es la simplicidad de la conexión, ¿sí? Entonces, vean, como les decía, aquí, dos puntos del ORSL es SID o servicio, eso se está apuntando a un SID, ¿sí? Y lo dice aquí, System Identifier is ORSL. Si aquí fuera un slash, eso fuera un servicio, ¿sí? Ok, sigamos. Entonces, local naming, que es el estándar, el más usado, sí. Lo ocupamos, por ejemplo, en TOAD, en la conexión hacia una base de datos, sí, es una instancia. Cuando usamos el tncname, sí. No significa que TOAD no puede ocupar EasyConnect. ¿Cómo no? TOAD puede ocupar EasyConnect cuando ocupamos la pestaña SID, Direct, perdón. Entonces, eso está construyendo una cadena de conexión EasyConnect. SQL
pero por ejemplo, por default usa cadena de conexión Easy Connect porque es Java. ¿Sí? Entonces requiere un archivo del lado del cliente, archivo de configuración, usualmente un TNS-Names. Soporta todos los protocolos Oracle, o sea, TCP/IP, TCP/S, y soporta opciones de conexión avanzada como son Connect Time Failover, que usualmente se ocupa cuando tenemos DataGar para configurar dos sitios, ¿sí? Un sitio primario activo y un sitio standby inactivo. Entonces, cuando hay switchover o failover, el Connect Time Failover, algún día lo podemos analizar a detalle en un capítulo. Permite que se conecte a la base de datos sin hacer cambios cuando hay switchover o failover. Source routing para saber por dónde se va a ir el tráfico de conexión. Los balance cuando tenemos rack para que haga client side failover. Entonces, vamos a probar aquí a TNC Ping demo. Demo, sí. SQL Plus Raúl Oracle 1 @demo. Sí, se conectó por TNC Names. ¿Sí? TNC Ping es un tool, creo que está en la slide, que me permite hacer una prueba de conectividad. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Por nombrado por directorio, sí. Las cadenas de conexión se pueden guardar en un directorio LDAP V3, como es un Internet Directory, un Active Directory, y yo me puedo conectar mediante el LDAP. Entonces, en el archivo de configuración local le tengo que decir que voy a usar un directorio para la conectividad. Entonces, tanto las credenciales se pueden guardar en el directorio como las direcciones de la base de datos, es decir, el host, el puerto, el protocolo, el servicio se puede guardar en la base de datos, en el directorio, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí, la PC fue al directorio, ¿sí? A buscar esta información para conectarse. Eso se lo dijo o lo orientó el archivo de configuración que está en el cliente. Obviamente soporta todos los protocolos y soporta todas las opciones avanzadas, porque hay archivos de configuración. Mediante método de nombrado externo, ¿sí? Esto es, por ejemplo, un Network Information Service, ¿sí? No es un directorio LDAP, sino que es un directorio particular de búsqueda que no tiene que ver con producto Oracle. Y es lo mismo, ¿sí? Entonces el cliente, mediante el archivo de configuración, eh, se, se, mm, se le dice, le indica el NIS, donde está la información, le retorna la información, pues, y se conecta, ¿sí? Entonces, las opciones avanzadas de conexión, por ejemplo, pueden ser, eh, intente cada dirección en orden hasta que una es satisfactoria. Intente cada dirección aleatoriamente hasta que una es satisfactoria. Intente una dirección seleccionada aleatoriamente. Use cada dirección en orden hasta que usted alcance el destino y solo ocupe la primera dirección. Aquí está la explicación de cada una, ¿sí? Por ejemplo, intente cada dirección en secuencia hasta que una es satisfactorio. Esto es failover, ¿sí? Intente cada dirección aleatoriamente hasta que una es satisfactorio. Load balance, client side, load balance. Y lo mismo una aleatoria es client side load balance. Utilice cada dirección en secuencia hasta que el destino es alcanzado, source routing. Y bueno, solo ocupe la primera, pues no es ningún método avanzado de conexión, que es el default, ¿sí? Sí, source routing es el default. Entonces, como les decía, TNCPing es un tool, una herramienta interna para prueba de conectividad, pero hay que hacer claro y notar, no valida que el servicio esté activo. Lo que valida es que el listener esté oyendo en el puerto que se le ha indicado, ¿sí? O sea que no es una prueba totalmente válida para decir la base de datos está encendida, no, mucho menos la contraseña. Él solo dice que el puerto está encendido. Porque, por ejemplo, vamos a hacer la prueba.
Aquí ya vimos que el TNC-Ping demo responde. Dice que responde en 0 segundos. Claro, la prueba la estoy haciendo en el mismo servidor. Entonces, no significa nada. Voy a apagar la base de datos y vamos a ver cuál es la respuesta del TNC-Ping. El TNC-Ping todavía dice que responde. ¿Sí? Lo cual es cierto. ¿Responde a quién? Responde el... vamos a ver, responde el host en este puerto. Pero no... Voy a apagar el listener. Ya no responde, ya no hay respuesta, ¿sí? Ya no hay respuesta porque ya no hay listener. Con eso comprobamos que el TNC-Ping solo sirve para testear el puerto, más no para testear el servicio, ¿sí? Entonces, es una herramienta que nos da muestra de conectividad entre el equipo en el que estamos y el equipo que tiene el listener, ¿sí? Asegura conectividad entre el cliente y el Oracle Net Listener. Ahí está, yo lo expliqué como estaba ahí, exactamente como estaba, ¿sí? Entonces, en el capítulo 2 dijimos en la instancia que íbamos a aceptar como verdad total que solo habían, que todos los procesos de un servidor tenían una sección de PGA y que para cada proceso de usuario había un proceso de servidor. Eso es en las Dedicated Server Process, ¿sí? Entonces, para cada sesión hay un User Process y un Server Process, ¿sí? Para cada sesión. Así que asumamos que tenemos 1000 conexiones, 1000 sesiones. Si dan 1000 conexiones, tenemos 1000 sesiones, o sea que tenemos 1000 procesos de usuario y 1000 procesos de servidor. Ok. A 4 megabytes que yo les decía que tenía cada proceso alrededor de 4 megabytes cuando las sesiones no son gastadas de memoria. Entonces eso significa que tenemos, a ver, tenemos 4000 por 1000 por 4000 megas, o sea, alrededor de 4 gigas en sesiones. ¿Sí? Entonces, pero existe otra forma de las conexiones, de las sesiones, y eso es mediante share servers. Dirán ustedes, pero ¿cuál es qué ventaja me podría tener share servers? ¿Sí? Bueno, un ahorro sustancial de memoria porque ya no tendría para cada sesión un server process. No, habría ahí una pila de server process que no es infinita para atender las N sesiones que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto como funciona como las colas del banco, si los despachadores están dando números y los clientes están haciendo cola para conectarse y ser atendidos. Funciona exactamente igual que las filas, las filas del banco, que voy a caja a hacer pago de recibos, que voy a atención al cliente para que me hagan, me den mi tarjeta de crédito, etcétera. De la misma forma funciona el modelo de servidores, el proceso de servidores compartidos, ¿sí? El listener es uno solo, ¿sí? La diferencia aquí es que entran en juego los despachadores que tienen la pila del server process que están atendiendo esto. Esto lo que permite es un manejo eficiente de memoria, por como les digo, ya no van a haber tanto server process como user session. De hecho, aquí en el dibujo se ven 5 user session y solo 3 server process. Entonces, esto trae cambios sustanciales al modelo de los procesos del servidor y del manejo de la memoria porque ya ya no tenemos la información de la sesión vamos a ver la diferencia, no tengo vamos a ver la diferencia aquí
Oracle Dedicated Server PGA. Sí, vamos a ver. Aquí está una clara, un claro ejemplo, sí, vamos a ver. Sí, en el modelo de servidores dedicados, sí, está la SGA y la PGA tienen la información de la sesión, sí. En el modelo porque hay un server process por cada sesión, sí. En el modelo de servidores compartidos, la PGA tiene información mínima con punteros, pero la información de la sesión está en la SGA en una sección que se llama UGA, ¿sí? User Global Area. Entonces ya lo que está, las variables, los cursores, etcétera, ya no se guarda en la PGA, por lo cual el uso de la PGA es menor, ¿sí? Y esto se guarda en la SGA porque estos procesos son compartidos para muchas sesiones, ¿sí? Entonces, esto ahora se llama UGA, que en Dedicated Server Process está en APGA y en Shared Server Process está en la UGA. Entonces, esto trae cambios en el tamaño de la SGA, porque en Shared Servers la SGA debería ser un poco más grande y la PGA podría ser un poco más pequeña, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es, como les digo, el ahorro, porque si ya no tengo yo necesidad de tener tanto server process, puedo ocupar esa memoria en áreas para datos en lugar de para PGA, ¿sí? Entonces, puedo tener un uso eficiente de las conexiones, de los procesos, de las sesiones, perdón. Entonces, cuando un proceso está idle, ¿sí? Cuando un proceso está activo, hay un server process que lo está atendiendo, ¿sí? El user process, pero cuando un proceso está idle, el server process se separa de él y atiende otro que esté activo, que esté requiriendo peticiones o atiende un nuevo cliente, ¿sí? Entonces, pero no siempre no siempre el modelo Share Servers es adecuado, o sea, hay que ver cuándo no debe ser usado. Por ejemplo, para los DBAs o los usuarios de las personas que administran la base de datos, no debe haber un Share Server, debe ser un servidor dedicado. Operaciones de backup y recovery no deben tener un Share Server porque representaría una lentitud en los procesos. Procesos de carga no deben tener un share server, ¿sí? Operaciones de data warehouse, que usualmente son procesos de carga o procesos largos, no deben tener un share server, deben tener un dedicated server process. Puede haber una mezcla de conectividades, decide usar share servers y dedicated server process, sí, sí se puede, ¿sí? El default es que la gente, o sea, al configurar, si tú no le dices, el default permite ambas conexiones. Entonces, sí se puede mezclar las conexiones. Bueno, digamos, si un usuario se puede conectar a una base de datos, se puede conectar a otra base de datos mediante un DB-Link. Esto lo que permite es, vamos a ver en dibujo, ¿sí? Database Link Oracle, ¿sí? Esto es prácticamente el permitir que una base de datos vaya a otra base de datos a extraer información, a cargar información, a guardar información, etcétera. Entonces, veamos, aquí está, ¿sí? Entonces, un usuario hace un select hacia la base de datos, pero este select realmente el objeto no está en la base de datos local, sino que está en una base de datos remota. Entonces, al hacer el select a empleados, ¿sí? A emp, lo que ahí está haciendo, por ejemplo, un sinónimo público y emp representa un objeto emp en la base de datos HQ remota. Entonces, al hacer el select, automáticamente, si los permisos y toda la configuración está realizada, se va a hacer la consulta en forma unidireccional. Los devlinks no son en forma bidireccional. Entonces, se pueden crear devlinks entre las bases de datos usando el tenancy names, configuraciones de tenancy names y, bueno, el DB-Link como tal. Entonces, aquí...
Una consulta. Diga. ¿Por qué el DB link cuando se hace un select hacia una base de datos a la que está apuntando el DB link Ujú, y esa base de datos, o la tabla, mejor dicho, ujú. tiene un tipo de dato blob? ¿Por qué no lo trae? De hecho, lo que pasa que ni siquiera es problema del develín, ¿sí? Sino que es problema del tipo de datos, ¿sí? Un tipo de datos below no se puede leer porque no son letras humanas, ¿sí? No es como un char o con un nombre. Me imagino que eso es lo que querés decir, que cuando vos haces select, por ejemplo, select, vamos a ver. Correcto. De hecho, el tipo de dato ese es como una estructura JSON o XML. No, 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 no tiene No, nada. la que está en esa columna almacenada en esa tabla. Ah, sí, ok. Entonces, por ejemplo, eh, aquí es claro que esto es o un number o un flotante o un varchar y yo lo puedo ver. Entonces, Ok, si yo tuviera un below aquí, un below, un silo o un long, yo no lo podría ver, ¿sí? sí, Pero, por ejemplo, el TOAD permite verlos, el SQL Developer, quiero ver, huge, below, data, vamos a ver. Eh, ah, quiero ver, no sé cómo mostrártelo. Aquí cuando traes los datos, ¿sí? Él te dice que tú te das cuenta que huge below dice. sí, No sé si te has fijado. Hola. sí, sí, correcto. Ajá. Ay, porque me trajo un montón de fotos de sapo. Este, entonces, no es problema del leveling, es tema del tipo de datos. Para ver, bueno, me voy a conectar. Vamos a ver. Quiero ver, créate, table, t, below, id, number, firma, below, insert into, t, below, values 1. Oh, claro. Va, entonces, me voy a conectar en el SQL Developer. Select asterisco from t below. ¿Ves? Sí, No mostró la firma. ok, No es problema del leveling, es problema, y es que no es un problema, ¿sí? Es que esto es texto, ¿sí? Es una salida de texto. Entonces, si tú quieres verlo, lo que tenés que hacer es, por ejemplo, el TOA, lo que te hace es que si tú tienes una imagen, te permite darle doble clic para que descargarlo y ver la imagen, ¿sí? Eh, ok, si tú tenés un archivo, te permite descargarlo y sacar el TXT que esté ahí, por ejemplo, o el XML. correcto. Toad export below from table. Vamos a ver si me deja mostrar una imagen para que lo veas. Aquí ve. Cuando hay un below, ¿sí? Le das doble clic a la fila, a la columna, tac, tac, y te permite exportar lo que esté ahí, que sea below. ¿Sí? Sí, te cacho. Ajá. Vamos a ver si el SQL Developer tiene algo parecido. Vamos a ver. Entonces, te digo, no es tema del remoto, es tema del tipo de datos. Entonces, ¿cómo hace todo eso? Obviamente, hay funciones que te permiten traducir eso a la inserción o a la lectura, a la visualización. Entonces, toda se basa muchas cosas especiales que ya trae cargadas. Entonces, vamos a ver aquí. Te digo, datos.
¿sí? Entonces aquí, si este tuviera, me permitiría, por ejemplo, ver como imagen y descargarlo, ¿ya? Ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces, no estoy preparado para insertar un dato vilo, tal vez en la próxima clase lo puedo insertar y demostrarte cómo verlo, y incluso hacer un develin para demostrarte que no, el tema no es Develin. del remoto, sino que es del tipo de datos como tal. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Entonces, aquí se creó un develin. Este using es usualmente el nombre TNS names en el TNS names local, en el servidor de base de datos local, que apunta hacia la base de datos remota. ¿Sí? Bueno, lo crearon y entonces se hizo un select. El develin siempre debe usarse el nombre con el que se creó el develin y pues el objeto remoto. Obviamente el usuario HR que existe en la base de datos remota tiene permiso sobre el objeto que estamos consultando, o sea, la tabla employees. Debe tener permiso de lectura. ¿Sí? Ser el dueño, tener permiso de lectura. Bueno, entonces, ya demostramos la conectividad. Demostramos, vamos a ver, vamos a abrir aquí otra terminal del servidor. Dijimos que cuando se realiza una conexión, ¿sí? Cuando se realiza una conexión hacia el servidor de base de datos, se levanta un proceso de usuario y un proceso de servidor. Entonces, yo aquí me acabo de conectar vía TNS names, o sea, vía local naming, y yo hago una búsqueda de la palabra local. Todas las palabras local, todos los procesos que tengan la palabra local, significan que son sesiones, ¿sí? Son server process. Entonces, el server process, es el server process de mi sesión que tengo en la otra pestaña, ¿sí? Y me dice local no, aunque está en el mismo servidor, porque yo me conecté usando TNS names. Si yo me conectara sin TNS names, o sea, significa que sigue siendo sigue teniendo la palabra local. Yo así filtro, pues, o sea, no es que local o no local. Local no, o sea, es una conexión remota, y local yes, ¿sí? Es una conexión local que no vino por TNS names. Entonces, siempre también hay ¿cómo se dice? Hay un server process, ¿sí? Server process asociado al user process. Entonces, bueno, me salí del SQL Developer, voy a volver a conectarme para demostrar la conectividad desde mi máquina hacia el database server. Y vamos a demostrar que una vez establecida la conexión, yo puedo apagar el listener y que no pasa absolutamente nada. Vamos a ver. Status, sí. Status, el TNC ping responde. Me voy a conectar. ¿Cuántas conexiones deberían aparecer ahorita? Deberían aparecer 2 sesiones, sí, dos conexiones establecidas. Cuando ahí lo abra, acuérdense que me estoy conectando de mi máquina a la nube, entonces esa conexión es lenta, pasa por el firewall perimetral de OCI y pasa por el firewall de mi servidor Linux. Entonces, si yo hago clic en local, ¿sí? Hay dos, una local, ¿sí? Y una remota, ¿sí? Entonces también podemos ver el listener cuántas conexiones ha permitido, y me dice que 5 conexiones se han establecido, ¿sí? O sea que 5 sesiones se han llegado a dar. Solo en este caso yo he hecho una, ¿sí? Una. Dos, la SQL Developer anterior, ¿sí? Entonces, veamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo me desconecto y me vuelvo a conectar, me desconecto
y me vuelvo a conectar, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con ese valor en el listener, ¿sí? 7 sesiones, porque me reconecté y le volví a dar a conectar. Ahorita 7 sesiones. Esto es un buen indicador para saber en el tiempo desde el inicio, desde cuando se inició el listener. El listener se inició el 4 de noviembre a esta hora. La hora de los servidores de OCI es diferente a la nuestra, está en GMT. Entonces, desde hace 19 minutos se han dado 7 conexiones, 0 rebotadas, 0 denegadas. Entonces me salgo y me vuelvo a conectar. ¿Qué vamos a ver? Ese valor no se incrementó. ¿Por qué? Porque fue local. Me conecto así. Vamos a ver. 8, ¿sí? Ahora sí, porque fue por el servicio, ¿sí? Entonces, este valor nos puede indicar cuántas conexiones nos llegan a preguntar. ¿Y saben cuántas conexiones se dan en el mes en la base de datos? O desde el tiempo que el listener se ha encendido, ¿sí? Si, por ejemplo, tuviéramos mantenimiento y se reinicia el servidor cada 30 días o cada 60 días, pudiéramos llegar a saber cuántas conexiones se han dado en el servidor en ese periodo de tiempo. Bueno, si no tenés alguna pregunta, Luis, No, estamos bien, gracias. ok, como entraste tarde, estoy grabando el video, entonces igual lo voy a subir a YouTube. Listo. Ok, Gracias. bueno, gracias. Cuídate. Feliz noche. Salud. Buenas noches.